Escucha esto con atención, porque lo que voy a contarte no empezó con gritos ni con amenazas. Empezó con una frase dicha en voz baja, en mi propia cocina mientras yo fingía no escuchar, y durante semanas me pregunté si debía hacerme la ciega, la sorda, la ingenua, o si por primera vez en mi vida debía dejar de ser solo madre para convertirme en mujer y dueña de mi destino. Porque cuando tu propio hijo empieza a mirar tu casa, como si ya no fuera tuya, entiendes que la traición no siempre entra dando un portazo. A veces se sienta a tu mesa, sonríe y te llama mamá. Mi hijo pensó que podía arrebatarme mi casa, pero subestimó a la mujer que lo crió. Y lo más doloroso no fue la intención, ni siquiera el riesgo de perder paredes y techo. Lo más doloroso fue descubrir que ya no me veía como su madre. Me veía como un trámite pendiente, como una firma necesaria, como el último obstáculo antes de un proyecto que él ya daba por hecho. La casa siempre fue más que paredes. Fue el lugar donde enterré el miedo el día que me quedé viuda con 39 años. 2 hijos pequeños y una hipoteca que parecía escrita en otro idioma. Recuerdo aquella mañana en el banco. El director me habló con voz suave, como si la delicadeza pudiera suavizar la realidad. Me dijo que quizá lo más sensato sería vender, reducir, empezar de cero en algo más pequeño. Sea realista, dijo. Y yo pensé que la realidad era precisamente lo que estaba defendiendo. No vendí, no porque fuera valiente, sino porque tenía miedo de que, si vendía, mis hijos aprendieran que cuando la vida aprieta uno retrocede. Trabajé limpiando oficinas de madrugada mientras ellos dormían. Aprendí el sonido de las ciudades vacías a las 5 de la mañana. Aprendí el olor del detergente barato mezclado con cansancio. Aprendí a sonreír con ojeras. Volvía antes del amanecer, preparaba desayunos, fingía energía, cosía por las tardes para completar ingresos, hacía cuentas de madrugada, cuando el silencio es tan denso que parece escuchar tus pensamientos. No hubo vacaciones, no hubo descanso, solo cuotas, y jamás fallé. Esa casa no fue herencia, fue resistencia convertida en ladrillo. Hubo un invierno en el que todo estuvo a punto de derrumbarse. 2 meses de retraso. 2 cartas del banco con tono amable pero firme. Mi hijo tenía 13 años y necesitaba zapatillas nuevas porque en clase se reían de las suyas. Me lo dijo sin dramatismo, pero yo vi la vergüenza en sus ojos. Esa noche abrí un cajón y saqué el anillo de mi madre. Lo vendí al día siguiente. Cuando le entregué las zapatillas, me abrazó con fuerza y dijo que cuando fuera mayor todo sería diferente, que él me cuidaría. Yo le creí. Quizá ese fue mi primer error. Creer que las promesas de un niño sobreviven intactas al mundo adulto. Mi hijo creció viendo mi sacrificio. Me veía salir cuando aún era de noche. Me veía volver cansada. Me decía que era fuerte, que nadie como yo, y durante años, cuando pronunciaba esas palabras, sentía que todo tenía sentido. Hasta que apareció Laura. No gritaba, no imponía, no discutía. Observaba. La primera vez que entró en mi casa, recorrió el salón con la mirada como quien evalúa un espacio disponible. No comentó las fotos de la pared. No preguntó por mi marido. Dijo que el espacio tenía mucho potencial. Potencial. Esa palabra fue la primera grieta. Después vinieron otras. Revalorización, optimización, patrimonio, estrategia. Mi hijo empezó a repetirlas con naturalidad, como si hubiera descubierto un nuevo idioma donde el pasado se convierte en activo y los recuerdos en metros cuadrados. Cuando me propusieron mudarse conmigo, lo hicieron con lógica impecable. Ahorro temporal, proyecto común, futuro estable. Yo acepté porque una madre no analiza intención cuando escucha necesidad. Les cedí la habitación principal. Guardé mis cosas en cajas. Reduje mi espacio sin que nadie me lo pidiera. Me dije que era temporal, pero hay cosas que cambian antes de que uno lo note. Puertas que empiezan a cerrarse cuando entras. Conversaciones que bajan de tono. Papeles que desaparecen en cuanto te acercas. Miradas que ya no buscan aprobación, sino consentimiento. Hasta que una tarde escuché detrás de una puerta casi cerrada: si conseguimos que firme, todo se acelera. No dijeron mi nombre, no hacía falta.
Me quedé inmóvil en el pasillo con una taza en la mano. En ese instante comprendí algo que me dolió más que cualquier documento. Una madre no es un trámite, no es una firma pendiente, no es un obstáculo administrativo. Y sin embargo, así empezaban a mirarme. Esa noche no dormí, porque cuando tu propio hijo empieza a hablar de tu casa como si ya fuera suya, no pierdes solo seguridad, pierdes inocencia. Y esa fue solo la primera señal. Escucha esto con atención, porque lo que voy a contarte no empezó con gritos ni con amenazas. Empezó con una frase dicha en voz baja en mi propia cocina, mientras yo fingía no escuchar, y durante semanas me pregunté si debía hacerme la ciega, la sorda, la ingenua, o si por primera vez en mi vida debía dejar de ser solo madre para convertirme en mujer y dueña de mi destino. Porque cuando tu propio hijo empieza a mirar tu casa como si ya no fuera tuya, entiendes que la traición no. Siempre entra dando un portazo. A veces se sienta a tu mesa, sonríe y te llama mamá. Mi hijo pensó que podía arrebatarme mi casa, pero subestimó a la mujer que lo crió. Y lo más doloroso no fue la intención, ni siquiera el riesgo de perder paredes y techo. Lo más doloroso fue descubrir que ya no me veía como su madre. Me veía como un trámite pendiente, como una firma necesaria, como el último obstáculo antes de un proyecto que él ya daba por hecho. La casa siempre fue más que paredes. Fue el lugar donde enterré el miedo el día que me quedé viuda con 39 años, 2 hijos pequeños y una hipoteca que parecía escrita en otro idioma. Recuerdo aquella mañana en el banco. El director me habló con voz suave, como si la delicadeza pudiera suavizar la realidad. Me dijo que quizá lo más sensato sería vender, reducir, empezar de cero en algo más pequeño. Sea realista, dijo. Y yo pensé que la realidad era precisamente lo que estaba defendiendo. No vendí, no porque fuera valiente, sino porque tenía miedo de que, si vendía, mis hijos aprendieran que cuando la vida aprieta uno retrocede. Trabajé limpiando oficinas de madrugada mientras ellos dormían. Aprendí el sonido de las ciudades vacías a las 5 de la mañana. Aprendí el olor del detergente barato mezclado con cansancio. Aprendí a sonreír con ojeras. Volvía antes del amanecer, preparaba desayunos, fingía energía, cosía por las tardes para completar ingresos. Hacía cuentas de madrugada, cuando el silencio es tan denso que parece escuchar tus pensamientos. No hubo vacaciones, no hubo descanso, solo cuotas. Y jamás fallé. Esa casa no fue herencia, fue resistencia convertida en ladrillo. Hubo un invierno en el que todo estuvo a punto de derrumbarse. 2 meses de retraso. 2 cartas del banco con tono amable pero firme. Mi hijo tenía 13 años y necesitaba zapatillas nuevas porque en clase se reían de las suyas. Me lo dijo sin dramatismo, pero yo vi la vergüenza en sus ojos. Esa noche abrí un cajón y saqué el anillo de mi madre. Lo vendí al día siguiente. Cuando le entregué las zapatillas, me abrazó con fuerza y dijo que cuando fuera mayor todo sería diferente, que él me cuidaría. Yo le creí. Quizá ese fue mi primer error. Creer que las promesas de un niño sobreviven intactas al mundo adulto. Mi hijo creció viendo mi sacrificio. Me veía salir cuando aún era de noche. Me veía volver cansada. Me decía que era fuerte, que nadie como yo. Y durante años, cuando pronunciaba esas palabras, sentía que todo tenía sentido. Hasta que apareció Laura. No gritaba, no imponía, no discutía, observaba. La primera vez que entró en mi casa, recorrió el salón con la mirada como quien evalúa un espacio disponible. No comentó las fotos de la pared. No preguntó por mi marido. Dijo que el espacio tenía mucho potencial. Potencial. Esa palabra fue la primera grieta. Después vinieron otras. Revalorización, optimización, patrimonio, estrategia. Mi hijo empezó a repetirlas con naturalidad, como si hubiera descubierto un nuevo idioma donde el pasado se convierte en activo y los recuerdos en metros cuadrados. Cuando me propusieron mudarse conmigo, lo hicieron con lógica impecable. Ahorro temporal. Proyecto común. Futuro estable. Yo acepté porque una madre no analiza intención cuando escucha necesidad. Les cedí la habitación principal.
Guardé mis cosas en cajas. Reduje mi espacio sin que nadie me lo pidiera. Me dije que era temporal, pero hay cosas que cambian antes de que uno lo note. Puertas que empiezan a cerrarse cuando entras. Conversaciones que bajan de tono. Papeles que desaparecen en cuanto te acercas. Miradas que ya no buscan aprobación, sino consentimiento. Hasta que una tarde escuché detrás de una puerta casi cerrada: si conseguimos que firme, todo se acelera. No dijeron mi nombre. No hacía falta. Me quedé inmóvil en el pasillo con una taza en la mano. En ese instante comprendí algo que me dolió más que cualquier documento. Una madre no es un trámite, no es una firma pendiente, no es un obstáculo administrativo. Y sin embargo, así empezaban a mirarme. Esa noche no dormí, porque cuando tu propio hijo empieza a hablar de tu casa como si ya fuera suya, no pierdes solo seguridad, pierdes inocencia. Y esa fue solo la primera señal. La llamada del banco llegó un martes a media mañana, cuando la casa estaba en silencio y yo estaba doblando ropa en el salón. El número era conocido. Contesté con la tranquilidad de quien no debe nada. La voz fue correcta, profesional. Me preguntaron si confirmaba una solicitud de tasación sobre mi propiedad. Durante unos segundos no entendí la pregunta. ¿Perdón?, respondí. Repitieron la frase con la misma neutralidad. Tasación. Solicitud. Mi propiedad. Sentí que el aire cambiaba de temperatura. No he solicitado ninguna tasación, dije con voz estable. La persona al otro lado guardó un silencio breve. Administrativo. Tal vez sea una consulta preliminar vinculada a una posible operación futura. Le recomiendo que lo confirme con la parte interesada. Parte interesada. Colgué sin hacer más preguntas. No porque no quisiera saber, sino porque ya sabía demasiado. Me quedé mirando el teléfono un rato largo. Luego caminé despacio hasta la cocina y apoyé las manos en la encimera. No sentía rabia todavía. Sentía algo más peligroso. Confirmación. No era paranoia, era movimiento real. 2 días después, encontré algo que ya no dejaba espacio para dudas. En la impresora del despacho había quedado olvidado un documento. No era un contrato, pero era suficiente. Una simulación de crédito con garantía hipotecaria. El nombre de mi hijo en la cabecera. La descripción de la propiedad coincidía con la mía. El valor estimado estaba calculado con precisión. Mi casa, como aval, sin mi consentimiento, sin conversación previa, sin una sola palabra honesta. Doblé el papel con cuidado y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. No iba a revelar que lo había visto. No todavía. Esa noche, durante la cena, mencioné la llamada del banco como quien comenta algo trivial. Me llamaron para confirmar una tasación, dije mientras servía el agua. Mi hijo levantó la vista apenas un segundo. Laura tomó un sorbo de vino. Ah, sí, respondió él. Solo estamos explorando opciones. Explorar. La palabra volvió a sonar como una campana hueca. ¿Opciones de qué?, pregunté sin elevar el tono. Nada concreto, añadió Laura. Solo información. Hoy en día hay que pensar estratégicamente. Estratégicamente. Miré sus manos. Perfectamente cuidadas. Sin una sola grieta de detergente. Sin una sola marca de madrugadas, limpiando oficinas. Yo no hablaba ese idioma, pero entendía sus consecuencias. Los días siguientes cambiaron de ritmo. No era una presión directa, era algo más sutil. Mi hijo empezó a repetir frases que parecían ensayadas. Mamá, estamos agotados, no podemos seguir así. Daniel necesita estabilidad. Siempre Daniel, siempre el niño como argumento. Una tarde lo encontré coloreando en el suelo del salón. Me miró con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando repiten algo que han escuchado sin comprenderlo del todo. Abuela, ¿tú eres dueña de la casa? Sentí el suelo inclinarse bajo mis pies. Sí, cariño, frunció el ceño. ¿Y si papá también es dueño, tú lo quieres más? Ahí comprendí que la conversación no estaba limitada a adultos. Estaban sembrando ideas. No me enfadé. No lo confronté, lo abracé. El amor no se mide en papeles, Daniel. Se mide en respeto. Pero mientras lo abrazaba, entendí algo que me hizo estremecer. Ya no era solo una cuestión financiera, era una narrativa donde yo empezaba a ocupar el papel de obstáculo.
Y si estás escuchando esta historia y alguna vez sentiste que tu esfuerzo empezó a convertirse en argumento en tu contra, quiero que te detengas un segundo. No estás exagerando, no estás siendo dramática. Cuando alguien utiliza tu sacrificio como herramienta de presión, no es amor mal entendido, es manipulación suave. La manipulación más peligrosa no grita, sonríe. Laura comenzó a mostrar una amabilidad nueva. Me traía café a la cama los domingos. Me preguntaba por mi salud con una delicadeza exagerada. Me hablaba de lo importante que era que estuviéramos unidas como mujeres. Pero cada gesto amable llevaba una sombra detrás. Mi hijo empezó a hablar de plazos. El mercado está cambiando. Hay oportunidades que no vuelven. Tenemos que decidir pronto. Decidir. Pero nadie me había invitado realmente a decidir. Me estaban conduciendo hacia una conclusión previamente diseñada. Una noche escuché una discusión contenida en el despacho. No gritaban, hablaban en susurros tensos. Si no firmaba antes de final de mes, perdemos la oportunidad, dijo Laura. Confía en mí, respondió él. Confía. Esa palabra me atravesó. La confianza no se exige, se merece. Al día siguiente pedí cita con un abogado. No lo hice por impulso, lo hice con calma. Le llevé mis escrituras. Le expliqué la situación sin dramatizar. Me escuchó en silencio. Si intentan formalizar algo sin su consentimiento, usted tiene herramientas para bloquearlo, dijo finalmente. No sentí alivio, sentí preparación. Y fue entonces cuando comprendí algo esencial. El amor no puede convertirse en garantía bancaria, porque el día que lo hace, deja de ser amor y empieza a ser deuda. Esa misma semana ocurrió algo más. Sonó el teléfono fijo. Preguntaron por Laura, usando su nombre completo. Es sobre la vivienda anterior, dijo la voz al otro lado. Vivienda anterior. No hice preguntas. Pero el tono no era amistoso. Esa noche mencioné la llamada durante la cena. Laura palideció apenas un segundo. Debe ser un error administrativo, dijo. Mi hijo la miró con preocupación sincera. Ella tomó su mano bajo la mesa. No era cariño, era control. Esa noche no dormí. Busqué su nombre completo en Internet. Y encontré lo que no esperaba pero ya intuía. Una ejecución hipotecaria archivada. Otra propiedad. Otro hombre. Otra operación fallida. No era improvisación. Era patrón. Y lo más doloroso no fue descubrirlo. Fue darme cuenta de que mi hijo probablemente no sabía todo, que estaba defendiendo una historia incompleta. Y ahí entendí que la verdadera cena aún no había ocurrido. La verdadera presión aún no había llegado. Porque cuando alguien ya adelantó dinero contando con algo que no es suyo, el problema no es la firma, es el plazo. Y los plazos siempre traen consecuencias. La cena fue idea de Laura. Lo dijo con esa suavidad que usaba cuando quería que algo pareciera inevitable. Necesitamos hablar tranquilos, comentó una tarde mientras organizaba la cocina. Sin tensiones. Mi hijo asintió. No me miró al decirlo. Yo acepté. No porque quisiera reconciliar nada, sino porque sabía que el escenario ya estaba preparado y necesitaba ver el acto completo. Esa noche, la mesa estaba puesta con más cuidado del habitual. Mantel limpio, copas de vino, velas pequeñas. Daniel llevaba una camisa que no usaba entre semana. Había algo demasiado organizado en todo aquello. Y cuando algo es demasiado organizado, no es espontáneo, es estratégico. Durante la cena, hablaron del pasado, de recuerdos, de lo mucho que yo había hecho por ellos. Mi hijo repitió varias veces que estaba orgulloso de mí. Laura añadió que pocas mujeres tenían mi fortaleza. Yo escuchaba, sonreía, pero cada palabra sonaba como introducción, como si estuvieran preparando el terreno emocional antes de presentar el documento. Daniel trajo un dibujo, una casa más grande que la nuestra, con jardín, con columpio, con ventanas enormes. Es la nueva casa, dijo ilusionado. Papá dice que pronto será así. Mi hijo no lo corrigió. Laura tampoco. Ahí entendí que ya no estaban sugiriendo. Estaban prometiendo. Cuando llegó el postre, Laura se levantó sin hacer ruido y regresó con una carpeta beige. No la colocó en el centro. La dejó a mi lado. Solo queremos que lo leas, dijo. Sin presión. Sin presión. Esa frase volvió a sonar hueca. Abrí la carpeta con lentitud.
Contrato de cesión parcial de propiedad con reserva de usufructo vitalicio. Legalmente yo seguiría viviendo allí. Legalmente no me quitaban nada. Pero legalmente también se puede convertir una madre en aval. Y ahí comprendí algo que se me quedó grabado para siempre. El respeto no se transfiere con una escritura. Se pierde cuando alguien cree que puede hacerlo. Leí en silencio. Las cláusulas estaban redactadas con precisión. No era un borrador improvisado. Era un documento preparado por alguien que sabía lo que hacía. Es solo una formalidad, dijo mi hijo con voz controlada. No cambia nada. Nada. Nada cambia cuando entregas el control de lo único que construiste desde cero. Levanté la vista y lo miré. No vi maldad. Vi urgencia. Y detrás de la urgencia, miedo. Laura intervino con tono conciliador. Es para asegurar el futuro. Para optimizar lo que ya existe. Optimizar. Otra vez la palabra. Cerré la carpeta despacio. Necesito tiempo, dije con voz estable. Laura apretó los labios. El banco no puede esperar mucho. Hay un plazo. Ahí estaba. El plazo. No era una idea. Era una operación en marcha. Saqué entonces el documento que llevaba en mi bolso. Lo dejé sobre la mesa. Yo también he consultado, dije. Mi hijo frunció el ceño. ¿Consultado qué? He blindado legalmente mi propiedad ante cualquier cesión forzada o presión indirecta. El silencio fue inmediato. Laura dejó de sonreír. Mi hijo me miró como si no me reconociera. ¿Fuiste a un abogado? Fui cuando entendí que ya no me estabais pidiendo ayuda. Me estabais conduciendo. Laura intentó intervenir. No es justo que nos acuses de... La interrumpí con calma. No es la primera vez que haces esto. El aire se tensó. Mi hijo se giró hacia ella lentamente. ¿Qué quiere decir? Pronuncié una sola palabra. Ejecución. No levanté la voz. No dramaticé. Expliqué lo que había encontrado. La vivienda anterior. El proceso archivado. El patrón. Mi hijo empezó a respirar más rápido. ¿Es verdad?, le preguntó. Laura tardó un segundo demasiado largo en responder. No fue como parece, dijo finalmente. Fue una situación complicada, pero la confianza ya había cambiado de forma. Y entonces ocurrió el primer gran quiebre. Si no firmaba hoy, perdíamos la oportunidad. Ya adelanté dinero, confesó Laura. Mi hijo se quedó inmóvil. ¿Qué dinero? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Laura había invertido contando con mi firma. No era una propuesta, era una apuesta. Y mi hijo no sabía todo. Ahí lo vi romperse. No gritó, no defendió. Solo miró la carpeta como si la estuviera viendo por primera vez. Daniel empezó a preguntar por qué todos estaban callados. Yo me levanté y lo llevé a su habitación. No quería que presenciara lo que estaba a punto de caer. Cuando regresé al salón, Laura hablaba rápido. Lo hice por nosotros, por estabilidad, por Daniel. Pero la palabra nosotros ya no sonaba igual. Mi hijo la miró con algo que no había visto antes. Duda, no era hacia mí, era hacia ella. ¿Cuánto adelantaste?, preguntó finalmente. La cifra no era pequeña, no era simbólica, era suficiente para generar presión real. Y ahí comprendí algo que cambiaría el rumbo de todo. El problema ya no era la casa, era la deuda. Laura se fue 3 días después, sin escándalo, sin despedida larga. Dijo que yo había arruinado el futuro de su familia. No la contradije, porque el futuro que ella imaginaba estaba construido sobre mi renuncia. Mi hijo no la detuvo, pero tampoco vino a hablar conmigo, y el silencio que quedó fue más pesado que cualquier discusión. Durante días apenas cruzamos palabras. Venía, recogía a Daniel y se iba, hasta que una noche lo vi sentado dentro del coche frente a la casa, con las luces apagadas. No entraba, solo miraba. Bajé y toqué la ventanilla. ¿Qué estás haciendo?, pensando, respondió sin mirarme. En su voz ya no había orgullo, había algo más oscuro, desesperación. Esa noche entró finalmente y se sentó en la cocina. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó. Desde que escuché que necesitabais mi firma. Asintió. Yo no sabía lo de la ejecución. No lo sabías porque no te lo dijeron. Guardó silencio. Era una oportunidad, dijo. Una buena oportunidad. ¿Y qué necesitaba esa oportunidad? Tardó en responder. Respaldo. No dijo casa. No dijo propiedad. Dijo respaldo. Como si yo fuera infraestructura.
¿Me ibas a contar todo antes de firmar? Pregunté. Dudó. Solo un segundo, pero suficiente. No, no iba a hacerlo. Iba a presionarme cuando el plazo fuera insostenible. Los días siguientes, las llamadas comenzaron a intensificarse. Yo no escuchaba las conversaciones completas, pero sí los tonos. Dame unos días más, lo oí decir. Días, siempre días. Y entendí que Laura no era la única que había adelantado dinero. Había un compromiso mayor, una deuda que ya estaba firmada. Y cuando alguien firma contando con lo que no es suyo, el problema no desaparece cuando la persona se va, se queda. Esa noche, Daniel preguntó, «Papá, ¿ya no vamos a tener la casa grande?» Mi hijo no supo qué responder, y en ese silencio supe que el contrato rechazado no era el final, era el principio, porque el verdadero peligro no era que quisieran mi casa. El verdadero peligro era hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hijo para no admitir que se había equivocado. Y esa respuesta estaba a punto de llegar. La respuesta llegó 2 días después. Mi hijo volvió a sentarse en la cocina con un sobre en la mano. No traía carpeta elegante, no traía argumentos preparados, traía ojeras profundas y la mirada de alguien que ya no puede sostener una mentira más. «Tengo que contarte algo», dijo. Yo no hablé, esperé, porque cuando alguien está a punto de confesar, el silencio es más poderoso que cualquier pregunta. Abrió el sobre, sacó varios papeles, los dejó sobre la mesa sin ordenarlos. Yo también firmé. No entendí de inmediato. «¿Qué firmaste?» Tragó saliva. «Un préstamo puente». La palabra resonó en la cocina como un eco incómodo. Pensé que cuando firmaras la cesión lo cancelaría. Era temporal, siempre temporal, siempre provisional, siempre condicionado a mi renuncia. «¿Cuánto?», pregunté sin dramatismo. La cifra me obligó a apretar los dedos contra la mesa para no reaccionar de forma instintiva. No era una cantidad pequeña, no era algo que pudiera resolverse con ajustes domésticos. Era una apuesta real. «¿Con qué garantía?», pregunté. Bajó la mirada, con expectativa de respaldo patrimonial. Ahí estaba. No había hipotecado la casa directamente, pero había firmado contando con ella. Había vendido una promesa que no le pertenecía. Sentí algo que no era rabia. Era una mezcla de decepción y miedo. Porque cuando alguien se endeuda contando con algo que no controla, el problema no es financiero, es moral. «¿Cuándo pensabas decírmelo?», pregunté. «Cuando estuviera resuelto. Resolver sin incluirme. Decidir sin informarme. Usar mi sacrificio como variable silenciosa». Esa noche explotó. «Si hubieras firmado, nada de esto estaría pasando», gritó de repente. No gritó con odio, gritó con miedo. Y en ese momento comprendí algo que me heló la sangre. No me estaba culpando por ambición, me estaba culpando por no salvarlo. El verdadero peligro no era perder la casa, era perder el respeto, porque cuando el respeto se rompe, ninguna escritura lo recupera. Lo miré con firmeza. «Si hubiera firmado, ahora no estarías endeudado, estarías hipotecado a una mentira». No respondió, pero tampoco se fue. Se quedó sentado, respirando con dificultad, como si por primera vez estuviera viendo el tamaño real del error. Y entonces dijo algo que me hizo entender hasta dónde había llegado. «Me están dando un último plazo». Último plazo. Esa frase pesa más que cualquier contrato. «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que si no cumplo, activan penalización completa, intereses máximos y pueden iniciar procedimiento judicial». Ahí estaba el abismo. No podían tocar mi casa directamente, pero podían destruir su estabilidad. Y un hijo desesperado es capaz de justificar decisiones que antes consideraba impensables. Lo miré fijamente. «¿Qué estás pensando hacer?». Tardó en responder. Demasiado. Y en ese silencio vi el pensamiento cruzar por su mente. Buscar una copia antigua. Intentar una gestión sin mi presencia. Aprovechar una firma digital. No lo había hecho, pero lo había pensado. Y eso fue el golpe más duro. Porque una cosa es equivocarse por ambición, y otra muy distinta es estar dispuesto a cruzar una línea moral por miedo. «No lo voy a permitir», dije con calma firme. «No vas a falsificar nada. No vas a forzar nada. No vas a convertir un error en un delito». Bajó la cabeza, y en ese gesto entendí que sí, lo había considerado. Ese fue el punto más bajo. No la deuda,
no la discusión. El instante en que estuvo dispuesto a traicionar su propia conciencia para no enfrentar la vergüenza, y ahí tuve que tomar la decisión más difícil. No salvarlo, sostener el límite. No voy a pagar esta deuda por ti, le dije. No voy a hipotecar mi vida para cubrir una decisión que tomaste sin mí, pero tampoco voy a dejarte solo enfrentándola. Levantó la mirada confundido. ¿Entonces qué hacemos? Lo correcto. Pedí reunión con el abogado al día siguiente. Esta vez no fui sola. El abogado escuchó toda la historia. Revisó el préstamo, analizó las cláusulas. Firmaste contando con una expectativa que no era vinculante, le explicó. Hay margen para negociación si se demuestra que la operación se sustentó en información incompleta. Mi hijo no hablaba, solo escuchaba. Por primera vez no intentaba justificar. Intentaba entender. Concertamos una reunión con el inversor. Fue en una oficina fría, con ventanales grandes y una mesa que parecía diseñada para intimidar. El hombre habló de oportunidades perdidas, de compromisos, de responsabilidad. Lo dejé terminar. Después, coloqué sobre la mesa la documentación legal que blindaba mi propiedad. Yo nunca consentí esta operación, dije con serenidad, y usted actuó contando con una titularidad que no le pertenece. El inversor revisó los papeles. Su seguridad empezó a erosionarse. No podía tocar mi casa, y si forzaba demasiado, podía enfrentarse a una demanda por mala praxis al basar el préstamo en una expectativa no formalizada. El riesgo dejó de ser rentable. Negociaron. Hubo penalización reducida. Hubo pérdida económica. Pero no hubo ejecución. No hubo falsificación. No hubo traición definitiva. Cuando salimos de la oficina, mi hijo se apoyó contra el coche y respiró profundamente. Yo solo quería que Daniel tuviera algo mejor, dijo. Lo miré. Daniel tendrá algo mejor si te ve actuar con dignidad. No si te ve vender a tu madre por un jardín. No respondió, pero por primera vez no discutió. Las semanas siguientes fueron de ajuste, de pagos, de reorganización, de asumir consecuencias. Laura intentó llamar varias veces. Mi hijo miró el teléfono. Lo dejó sonar. Ese gesto fue más importante que cualquier discurso. No la rechazó por rabia. La rechazó por claridad. Una noche, cuando Daniel ya dormía, mi hijo volvió a sentarse frente a mí en la cocina. Gracias por no salvarme de todo, dijo. Gracias por salvarme de mí. Esa frase valió más que cualquier escritura. Lo abracé, no como salvadora, como madre, pero esta vez no como mujer dispuesta a desaparecer, sino como mujer que sostuvo su lugar. Hoy la casa sigue en pie, no porque gritara más fuerte, sino porque decidí no borrarme. Y si algo quiero que esta historia deje claro, es esto. Una madre puede darlo todo, pero nunca debe entregarse a sí misma. Porque cuando el amor exige que te borres, eso no es familia. Es dependencia. Las voces que no gritan no son débiles, son firmes. Son mujeres que aprendieron que el respeto no se suplica, se sostiene. Si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, y alguna vez sentiste que tu sacrificio empezó a convertirse en moneda de cambio, recuerda algo. Poner un límite no destruye una familia, la redefine. Y a veces, cuando una madre decide no firmar su propia desaparición, no está perdiendo a su hijo, lo está obligando a crecer, porque la dignidad no es negociable, y cuando se defiende en silencio, puede cambiar generaciones enteras.